Estamos ahora con Daniel Lusinski, diplomado en Economía y Ciencias Sociales por la Universidad de la Sorbona en París, además profesor titular de Psicología de la Comunicación de la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y profesor titular de Comunicación y Cultura Política de la carrera de Ciencias Políticas de la UBA y miembro de la Comisión de la Maestría de Comunicación y Cultura de la Facultad también de Ciencias Sociales de la UBA. Daniel Lusinski publicó una nota titulada ¿Por qué molesta tanto Lustó? Muy buenos días, Daniel Lusinski. Jorge Fontevecchia lo saluda. Una hipótesis de por qué molesta tanto Lustó, porque es alguien que no encaja dentro de la grieta y ese lugar del medio con visibilidad parece ser incómodo. Pero lo escucha usted. Buenos días, Jorge. Sí, en realidad el artículo es de un periodista santafesino, Connie Cherep. El artículo es sumamente interesante y me pareció muy certero en estos momentos, digamos, que habla justamente de por qué molesta tanto Lustó, molesta a un lado y el otro. No solamente porque no está en ninguno de los costados de la grieta, sino que plantea de manera positiva otro camino posible. Otro camino posible quiere decir que en la ley de bases, en la votación de la ley de bases, que es muy importante, digamos, porque el antropólogo Pablo Semán dijo hace poco que el gobierno tenía neurosis de que no había ganado y la oposición hasta ahora vivía en la fantasía de que no estaba derrotada. Había una especie de sensación, como tuvo tan pocos legisladores y tan poca posibilidad y tan pocas leyes presentó, digamos, el gobierno, dos en realidad, en sus 6 meses de gobierno de Milei. Ahora con la votación de la ley de bases eso empieza a cambiar. Eso empieza a cambiar porque ya aparece el gobierno ganando, entre comillas, un espacio, una votación, una ley. Y en esa votación aparece algo muy importante, que es un discurso, una actitud, una propuesta distinta de lo que serían los dos costados de la grieta actual, es decir, los que están en contra de Milei y los que están en contra del kirchnerismo. Y de alguna manera pone en evidencia tanto a aquellos que, las 33 senadores del justicialismo que no fueron capaces de proponer una sola ley distinta de la que hizo Milei y se oponen a todo, como de aquellos que apoyaron totalmente o casi totalmente la propuesta del gobierno nacional que tenía muchísimos defectos, dejaba de lado los jubilados, no se ocupaba de la educación y una serie de problemas que podían convertir a la Argentina en un futuro en una economía para pocos, para decirlo de manera muy sencilla. En cambio, Lustó presenta él, digamos, solo de alguna manera, una ley totalmente, con sus más de 200 artículos, totalmente diferente, donde corrige y propone correcciones a todos los puntos que podrían convertir, digamos, esa ley en algo extremista que nos conduce a esta economía para pocos, ¿no?, que Lustó critica. Entonces, la posición de Lustó, por un lado, es criticado, de un lado y del otro, de estas grietas actuales. Es muy criticada, pero por otro lado, plantea hacia el futuro la posibilidad de algo diferente. De alguna manera, la actitud de Lustó, que ya no es algo personal, digamos, no es un problema de Martín Lustó como persona, sino su actitud, su posición, su manera de proponer, es una guía imprescindible para los tiempos que vienen después. Él mismo planteaba en su discurso, que fue en la Cámara cuando se discutió la ley, él decía, por ejemplo, ¿queremos equilibrio fiscal? Sí, pero no que lo paguen los jubilados. ¿Queremos la reforma del Estado? Sí, pero no eliminando la salud y la educación pública. ¿Queremos auditoría? Sí, pero no que se deje de cuidar a quienes no tienen para comer. Queremos inversiones, sí, pero no a costa de regalar el país para siempre. Es muy interesante esta posición, porque no es una posición, no es un pensamiento que escape a los votantes de un lado y del otro. Quiero decir, los votantes de Milei no es que estén en contra de la educación y la salud, sino todo lo contrario, y eso se mostró en la gran movilización que hubo en defensa de la universidad. Lo mismo pasa con el tema de los jubilados, con el tema de la comida, del reparto de comida para quienes no tienen para comer.
Y lo mismo las críticas y las discusiones alrededor del RIGI, del régimen de grandes inversiones. Es decir, son temas que son de alguna manera un poco transversales a los distintos votantes. Sin embargo, hoy en día la posición de Lustó está que de no alinearse totalmente con el gobierno ni tampoco con una oposición total, no es todavía no tiene mayoría de apoyo, digamos. Quizás tenga un porcentaje, un 20 o más por ciento de la población que está de acuerdo con él, pero lo que tiene es la posibilidad de dibujar un futuro, cosa que las otras posiciones, vistas así, pro y anti, digamos, más bien como una posición de negatividad, se comerían de alguna manera la democracia, más bien son destructivas, digamos, lo que hacen es, las posiciones negativas lo que hacen es construir una sociedad donde unos se atacan a los otros y donde la posibilidad de construir está bastante lejana, ¿no? Pero ahí vamos, Daniel, ¿no? Digamos, esa posición, es tan obvio que la cuestión siempre es de grado, ¿no? La excelencia está en los detalles, no en el trazo grueso. Exacto. Que me parece que va más allá de Lustó, que es la sociedad la que prefiere el menor esfuerzo cognitivo, que significa lo más simple, lo más extremo, no lo que al mismo tiempo tiene contradicciones implícitas, ¿no? Exacto. ¿Y de qué depende de que esas posiciones más racionales, menos agresivas y más constructivas crezcan? Dependen fundamentalmente del deseo de los argentinos, es decir, de la actitud deseada por la gente. Exacto. Más por el receptor que por el emisor. No depende tanto de Lustó en sí mismo, no depende tanto de aquellos que quieren otra forma de encarar las cosas, menos agresivas, sino dependen de que la gente misma empiece a desear de otra manera un futuro para la Argentina, ¿no? Usted sabe, perdóneme, sí, Daniel, usted sabe que quise conseguir un reportaje con Paulo Guedes, el ministro económico de Bolsonaro, cuando estuve en San Pablo hará un par de meses, y él no estaba dando ningún reportaje a nadie, ¿no? Entonces le preguntaba por qué, él me dice, porque hoy la sociedad no quiere escuchar mensajes como el mío. Y quería volver a hablar cuando la sociedad esté dispuesta a escuchar mensajes como el suyo. Probablemente lo que nos esté indicando esto es que la sociedad no está dispuesta a escuchar, o una gran parte de la sociedad, mensajes que no estén de un lado o del otro de la grieta, ¿no? El tema del deseo, esto llamamos el deseo de la sociedad, es un tema complejo, pero eso no quiere decir que no se pueda tener una posición diferente. Siempre que se comprenda y se entienda los motivos, las evoluciones, de por qué la gente ha llegado a pedir, a sostener ese tipo de posiciones. Y voy a dar un ejemplo muy interesante que me tocó vivir en Francia cuando yo trabajé con el equipo de asesores de Mitterrand hace muchos años. En un momento hubo un crimen espantoso en Francia, que no voy a relatar, y se hizo una encuesta, y la encuesta decía que la mayoría de los franceses en ese momento estarían de acuerdo para imponer la pena de muerte a ese asesino de una menor. Al día siguiente, Mitterrand como presidente habla y dice que se va a oponer y va a vetar cualquier intento de imponer la pena de muerte. Uno podía suponer que estaba en contra de la gente. Sin embargo, después se vuelve a medir en las encuestas y la gente está de acuerdo con el presidente, con Mitterrand. ¿Qué había pasado? Que de alguna manera Mitterrand había recogido el deseo de que alguien se ponga los pantalones y diga lo que hay que hacer frente a una situación tan difícil. Y lo hizo, recogió ese deseo y lo devolvió a la población transformado de otra manera. Es decir, por más que haya un deseo de posiciones extremas, eso no quiere decir que una posición que no sea extrema y que plantee una sociedad que funcione de otra manera, más institucional, más democrática y más racional, no pueda expresarse y no pueda construir un público. Ojalá. Daniel Lutski, muchísimas gracias por su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar con el analista político Daniel Lutski.